Julián Álvarez finalmente no llega, yo no ficharía a Pavlidis. Y quédate hasta el final de este vídeo porque hay un motivo que va mucho más allá del rendimiento del delantero griego y que, en mi opinión, afecta directamente a la identidad del Barça. Soy Santos, del culé, y cuando aparece una noticia relacionada con un posible fichaje siempre intento dejar a un lado la emoción durante unos minutos para entender qué está buscando realmente el club. Pero después de analizar esta información, cuanto más pienso en ella, más convencido estoy de que el Barcelona debe tomar otro camino. La noticia apunta a que Vangelis Pavlidis ha entrado en los planes del Barcelona como una alternativa en caso de que resulte imposible cerrar la incorporación de Julián Álvarez. Todos sabemos que el delantero argentino es una operación extremadamente complicada por su coste, por la competencia que existe y por todo lo que implica negociar un fichaje de ese nivel. Ante esa dificultad, el nombre del atacante del Benfica aparece como una opción mucho más accesible. Y aquí conviene decir algo muy importante. Pavlidis no es un mal futbolista. Sería profundamente injusto afirmar eso. Estamos hablando de un delantero que ha demostrado una gran capacidad goleadora, que entiende muy bien el juego dentro del área y que viene de rendir a un nivel muy alto. Es un jugador que seguramente tendría mercado en muchos grandes clubes europeos. Pero precisamente aquí comienza el verdadero debate. Porque una cosa es reconocer las cualidades de un futbolista y otra muy distinta pensar que ese futbolista es el que necesita el Barcelona para construir su futuro. Y esa diferencia cambia completamente la conversación. Muchas veces los aficionados caemos en la tentación de pensar que cualquier delantero con buenos números puede convertirse automáticamente en el delantero ideal para el Barça. Sin embargo, la historia de este escudo demuestra exactamente lo contrario. El Barcelona nunca fue un club que simplemente acumulara buenos jugadores. El Barcelona conquistó el mundo cuando construyó una identidad. Y esa identidad siempre estuvo por encima de cualquier nombre propio. Por eso esta noticia me genera más preguntas que ilusión. Porque si el club realmente considera a Pavlidis únicamente como un plan alternativo por si no llega Julián Álvarez, entonces debemos preguntarnos si el objetivo es fichar por necesidad o fichar porque realmente encaja en el proyecto deportivo que quiere construir Hansi Flick. Y esa diferencia es enorme. Porque cuando un club ficha únicamente para cubrir una posición, muchas veces termina resolviendo un problema inmediato mientras crea otro mucho mayor para el futuro. Y sinceramente, como culé, eso es lo que más me preocupa. Ahora bien, todavía hay un detalle que casi nadie está comentando y que, para mí, cambia completamente esta historia. Si el Barcelona no consigue incorporar a Julián Álvarez, ¿de verdad la única solución pasa por buscar otro delantero en el mercado? Yo creo que no. Y precisamente ahí aparece la palabra que durante décadas convirtió al Barça en una referencia mundial. La Masia. Muchos hablan de identidad cuando las cosas van bien. Muy pocos están dispuestos a defender esa identidad cuando llegan las dificultades. Pero el ADN Barça nunca se construyó eligiendo el camino más sencillo. Se construyó teniendo el valor de creer en una idea incluso cuando parecía más arriesgada. Y esa es la reflexión que me ronda constantemente mientras leo esta noticia. Porque gastar una cantidad importante de dinero en un delantero de 27 años puede parecer una decisión razonable sobre el papel. Sin embargo, también puede cerrar la puerta al crecimiento de jóvenes que llevan años preparándose para dar el salto al primer equipo. ¿No sería mucho más coherente confiar en el talento que ya pertenece al club antes que buscar una solución que quizás solo resuelva el presente? Aquí es donde quiero conocer también vuestra opinión. Si vosotros también creéis que el Barcelona nunca debe perder su identidad por buscar una solución rápida, dejad vuestro like porque así sabré que no soy el único culé que piensa de esta manera. Pero cuidado, porque todavía no hemos llegado a la parte más importante de todo este debate. En el siguiente bloque quiero explicar por qué, incluso dejando a un lado el aspecto económico, creo que apostar por Pavlidis podría alejar al Barcelona del proyecto que realmente necesita para volver a dominar el fútbol europeo. Y os adelanto una cosa, mi conclusión probablemente sorprenderá a más de uno. Hay una frase que llevo escuchando desde hace muchos años y que, curiosamente, suele aparecer cada vez que el Barcelona atraviesa un momento de transición. Ahora no es el momento de apostar por los jóvenes. Sin embargo, cuando uno repasa la historia de este club, descubre que precisamente fue en los momentos de mayor dificultad cuando nacieron algunas de las generaciones más importantes que ha conocido el fútbol. Por eso quiero ir un paso más allá de la noticia. Olvidemos por un instante quién es Pavlidis. La verdadera pregunta no es si puede marcar 20 o 30 goles por temporada. La verdadera pregunta es qué tipo de Barcelona queremos construir a partir de ahora. Porque si el objetivo es recuperar la identidad del club, competir durante muchos años y volver a convertirse en una referencia en Europa, entonces cada decisión debe responder a una misma filosofía. Y ahí es donde mi opinión cambia por completo. Si Julián Álvarez estuviera disponible,
Entendería perfectamente el esfuerzo económico. Estamos hablando de un futbolista joven, con experiencia en la élite, campeón del mundo y con un perfil que puede liderar el ataque del Barcelona durante muchos años. Es una inversión estratégica. Pero Pavlidis representa otra realidad. Insisto una vez más para que nadie malinterprete mis palabras. No estoy diciendo que sea un mal delantero. Todo lo contrario. Ha demostrado personalidad, capacidad goleadora y un rendimiento muy sólido. Seguramente triunfaría en muchos equipos importantes. Simplemente no creo que sea el delantero que necesita el Barcelona para abrir una nueva etapa. Y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Porque el Barça no puede volver a caer en la tentación de fichar simplemente porque una operación resulta más asequible que otra. Este club necesita tomar decisiones pensando en los próximos 5 o 6 años, no únicamente en la próxima temporada. Y precisamente por eso yo apostaría por un camino diferente. Si Julián Álvarez no llega, confiaría mucho más en la Masia. Quizá algunos penséis que es un riesgo. Y sí, lo es. Pero también lo fue apostar por generaciones que terminaron cambiando la historia del fútbol. El ADN Barça nunca nació de las soluciones cómodas. Nació de la valentía. De confiar en los futbolistas formados en casa. De creer que la identidad podía competir contra cualquier presupuesto. Eso fue lo que convirtió al Barcelona en una referencia mundial. Y sinceramente, creo que ese camino sigue teniendo mucho más sentido que buscar alternativas que simplemente parezcan razonables sobre el papel. Hay algo que muchas veces olvidamos cuando hablamos de fichajes. Cada incorporación también ocupa un espacio. Cada fichaje reduce oportunidades para otro jugador. Cada decisión condiciona el crecimiento del proyecto. Por eso, antes de invertir una cantidad importante en un delantero que llega como segunda opción, yo me preguntaría si ese dinero no podría utilizarse para reforzar otra posición donde el equipo realmente tenga una necesidad más urgente. Porque construir una plantilla también consiste en saber cuándo decir que no. Y para mí, este es uno de esos momentos. Prefiero esperar. Prefiero confiar en los jóvenes. Prefiero asumir el riesgo de mantener la identidad del Barcelona antes que tomar una decisión que dentro de 2 años pueda parecer simplemente una solución pasajera. El Barça nunca fue grande por fichar más que nadie. Fue grande porque creyó en una idea cuando otros solo pensaban en el mercado. Y esa es precisamente la promesa que os hice al comienzo del vídeo. Muchos esperaban que explicara por qué Pavlidis no encaja futbolísticamente. Pero mi verdadero motivo es mucho más profundo. No se trata únicamente del jugador. Se trata del modelo de club. Porque cuando el Barcelona deja de creer en su identidad, pierde mucho más que un partido. Pierde aquello que lo hizo diferente durante generaciones. Ahora quiero leer vuestra opinión. Si solo pudierais elegir una opción, ¿qué haríais vosotros? ¿Fichar a Pavlidis o apostar por la Masia? Escribid únicamente una de esas dos respuestas en los comentarios porque tengo muchísima curiosidad por saber cómo piensa la afición culé. Si os ha gustado este análisis, suscribíos al canal para seguir viviendo juntos toda la actualidad del Barcelona con la pasión de quien siente estos colores. Y ahora os dejo con el vídeo que está apareciendo en pantalla, porque estoy seguro de que también os va a interesar muchísimo.